Introducción. Este libro perturbará a mucha gente. Al ofrecer pruebas objetivas del inframundo demoníaco, algunos lectores tendrán pesadillas y otros descubrirán que ellos mismos pueden estar siendo víctimas del mundo de las tinieblas. La Casa Embrujada es la historia de una familia de Pensilvania compuesta por Janet y Jack Smurl y sus 4 hijas. Desde hace casi 3 años su casa está infestada de demonios o, como algunos prefieren decir, embrujada. De esto no cabe ninguna duda. Diversas personas, desde vecinos a periodistas, han sido testigos de primera mano, tanto oculares como auditivos, de la infestación. ¿Por qué un demonio decidió acosar la vida de los Smurl, una familia religiosa, trabajadora y sincera? Ojalá hubiera una respuesta sencilla a esta pregunta. Más aún, ojalá todos mis esfuerzos por exorcizar al demonio hubieran tenido éxito. Sin embargo, pese a haber dicho misa en la casa y haber llevado a cabo 3 rituales de exorcismo, el demonio siempre ha acabado regresando. Siempre. Me mantengo informado de la situación de los Smurl a través de mis amigos Ed y Lorraine Warren, quienes no solo me presentaron a los Smurl, sino que también me introdujeron en el mundo de las infestaciones demoníacas. Fueron los Warren quienes, respondiendo a la petición de otra pareja cuya casa también estaba infestada, me ayudaron a entender el papel determinante que pueden llegar a tener los sacerdotes en la lucha contra los demonios. En los 2 últimos años he practicado una 50 de exorcismos, casi todos ellos a petición de los Warren. No todos se han resuelto favorablemente, como, por ejemplo, el de la familia Smurl. En la Casa Embrujada se describen muchos de los inimaginables tormentos que Janet y Jack han padecido. Pero también es un ejemplo de lo profunda y firme que puede llegar a ser la fe religiosa para mantener unida a una familia incluso cuando ésta debe enfrentarse a unas terribles circunstancias, a episodios de una gran violencia e incluso a una violación. Por el momento, lo único que podemos hacer es asistir a los acontecimientos que se describen en este libro y analizarlos a través de la lente de nuestras propias experiencias y de la oración. Todos nosotros, en un momento u otro, debemos enfrentarnos a la evidencia del mundo de las tinieblas, ya que, tal y como la reluciente obra de Dios nos rodea a través de la luz del sol, la belleza de las flores y la alegría en los rostros de los niños, también la obra del ángel oscuro se hace evidente a través de la enfermedad, la locura y en el tipo de tortura traicionera e interminable que han vivido los Smurl. Sin embargo, por muy macabra que haya sido la tortura, también nos permite encontrar en ella un mensaje esperanzador. Aquellos que no creen en un poder superior no pueden leer La Casa Embrujada con una mentalidad abierta y continuar siendo incrédulos. La historia de una casa extraña. Entre los especialistas de lo oculto se cree que existen 2 maneras mediante las cuales una casa puede terminar infestada de demonios. La primera está relacionada con un incidente violento que no solo invita a los espíritus a entrar en la casa, sino que también les permite permanecer en ella inactivos y aparecer cuando lo deseen. Algunos médiums aseguran, por ejemplo, que es muy fácil percibir los ecos de un asesinato en una casa incluso décadas después de que éste se haya cometido. La segunda forma de infestación es menos habitual debido a su carácter no intencional. El demonio es invitado a través de la práctica de la brujería u otras artes oscuras. Ed y Lorraine Warren, quienes han participado tanto en el caso de Amityville como en la historia que nos ocupa, aseguran que, en una ocasión, una tabla o ouija utilizada medio en broma provocó que una casa terminara infestada de demonios. Imagina lo que puede ocurrir cuando la persona que invita a los espíritus oscuros lo hace intencionadamente. El número 328 a 330 de la calle Chase, en West Pittston, Pensilvania, es un adosado que fue construido en el año 1896. Desde entonces, la casa ha tenido varios propietarios e inquilinos. Los más recientes son John y Mary Smurl, su hijo Jack, la esposa de Janet, y las hijas de estos 2 últimos. Mucho antes de la llegada de los Smurl, sin embargo, ya corrían rumores acerca del adosado. Algunos residentes que prefieren permanecer en el anonimato aseguran que, durante muchos años, han circulado historias sobre el edificio, algunas probablemente ciertas y otras claramente fantásticas.
Aunque, según estas personas, a veces incluso se llamó a la policía para que investigara los extraños sucesos, en la comisaría no se ha encontrado el registro de investigación alguna. Dejando a un lado el espectro de los fenómenos paranormales, Waspetsten tiene una larga historia de conflictos. La mayor parte de la ciudad, cuya población ronda los 10.000 habitantes, está ubicada sobre unas minas de antracita que proporcionaron a la zona una relativa prosperidad durante algunas décadas. Pero, desafortunadamente, las minas, que terminaron inundándose de agua, también provocaron el derrumbamiento de numerosas viviendas de la localidad. La profundidad de los socavones varía. La mayoría mide de 15 a 20 centímetros, pero una casa llegó a hundirse más de 1,5 metros. Los derrumbes provocados por la mina eran tan frecuentes y peligrosos a finales de la década de los años 30 y principios de los 40 que tuvieron que cerrarse las escuelas. Un prelado que ha dedicado muchos años a investigar sucesos ocultos especula con la posibilidad de que los demonios aprovecharan los derrumbes para salir a la superficie desde un terreno hasta entonces cubierto y que en el pasado fue utilizado con fines satánicos. Según él, se encontraron huesos de cerdo bajo una casa excavada. Los huesos estaban moldeados con la forma del hexagrama, el símbolo del demonio. Mientras tanto, en la calle Chase. Al estudiar la historia del adosado nos topamos con muchos de los temas recurrentes de la historia de EU, la aparición del teléfono, la electricidad, el automóvil, el transporte aéreo, la radio, la Segunda Guerra Mundial, la vacuna contra la poliomielitis, la guerra de Vietnam, los viajes espaciales. Paralelamente al desarrollo de todos estos acontecimientos, el adosado de la calle Chase ha sido testigo de diversas generaciones que han nacido y dejado huella en la historia. En una instantánea aparece un Ford Modelo T frente a la casa y, en décadas posteriores, un Chevy con estribos, un Coupé Mercury de 1951 y, posteriormente, el advenimiento de pequeños utilitarios de fabricación extranjera. Y durante casi todo este tiempo no han dejado de circular los rumores ni de contarse, o más bien, susurrarse, historias acerca del adosado. Según una de estas historias, se oían ruidos extraños y perturbadores en la casa incluso cuando no estaba alquilada ni habitada por nadie. Según otra, los padres no permitían que sus hijos jugaran en las inmediaciones de la casa debido a las cosas indescriptibles que se vislumbraban a través de las cortinas abiertas. También corrían rumores según los cuales en algún lugar de las proximidades se practicaba la brujería y que los poderes oscuros podían llegar a afectar al barrio entero. Rumores. Era el lugar perfecto para pasar la noche de Halloween, asegura un antiguo residente que prefiere permanecer en el anonimato. Imagina que eres un niño. Es una noche de luna llena, hay calabazas iluminadas con velas en todas las ventanas y, muy cerca, una casa que es la fuente de todo tipo de historias espeluznantes que se propagan por todo el barrio. Durante la cena has oído cómo tus padres hablaban de ella, aunque ellos sepan tan poco como tú de lo que ocurre realmente en su interior. Solo que la gente cuenta que se llevaban a cabo ritos satánicos. De modo que en la noche de Halloween, el hombre se ríe y, pese a los años que han transcurrido, su voz aún transmite cierta ansiedad. Bueno, lo cierto es que nunca he sabido a ciencia cierta si había algún problema con la casa o no. Lo único que sabía era que, cuando me acercaba a ella, tenía la extraña sensación de que no era una casa como las demás. Rumores. Nada que pueda demostrarse ni refutarse. Y, pese a todo, continuaban circulando. En 1985, finalmente se confirmaron los rumores. En la región carbonera de Pensilvania, la aflicción campaba a sus anchas y la justicia brillaba por su ausencia. Aproximadamente unos 800 kilómetros cuadrados de la superficie del estado contenían uno de los tesoros más valiosos, la antracita, el carbón de más alta calidad porque es el que tiene el mayor porcentaje de carbono fijo y un menor contenido volátil. Además, dispone de un mayor poder calorífico, su combustión es muy lenta y no poluciona el aire con hollín ni humo. Aunque se forjaron muchísimas fortunas gracias al reluciente carbón negro tan abundante en el área colindante a las localidades de Wilkes-Barre, Scranton, Hazleton y Pottsville,
La mayoría de estas fortunas se hicieron sobre las espaldas de los inmigrantes pobres, irlandeses, el grupo más numeroso, polacos, ucranianos, checos e italianos. Por cada nuevo vagón de ferrocarril que albergaba a un extravagante millonario, por cada nueva mansión blanca y reluciente, había cientos de hombres y niños en las profundidades de la tierra arriesgando y, frecuentemente, perdiendo la vida a cambio de un sueldo mísero. Como consecuencia de ello, la región minera donde se extraía el carbón rápidamente se convirtió en el escenario de violentas huelgas y desórdenes civiles. En varias ocasiones se declaró la ley marcial. Los mineros, cansados de trabajar a cambio de unos cuantos centavos y de ver morir a sus padres e hijos en las peligrosas entrañas de la tierra, decidieron que era mejor arriesgar la vida enfrentándose a las tropas que enviaba el Estado que continuar viviendo en la más absoluta de las miserias. Con el tiempo, los sueldos aumentaron. Con el tiempo, se establecieron medidas de seguridad. Con el tiempo, se reguló el trabajo infantil y se prohibió que los niños, algunos solo tenían 5 años, trabajaran en las minas. Con el tiempo, suele decirse que los inmigrantes que llegaban a EU durante el siglo XIX llevaban dos cosas consigo al Nuevo Mundo: los bolsillos vacíos y una lealtad casi beligerante hacia la Iglesia Católica, algo que, para su consternación, los señores protestantes de la época no tardaron en descubrir. Cada grupo étnico tenía su propia iglesia, una para los polacos, otra para los checos y otra más para los irlandeses. Aparte de la creencia en la supremacía del Vaticano, estos grupos nacionales tenían algo más en común: un miedo no expresado pero profundamente arraigado por lo sobrenatural. En sus países de origen era algo de lo que se hablaba abiertamente y con un respeto reverente. En EU, en plena revolución industrial y con el férreo dominio de la ciencia sobre todos los aspectos de la vida, ese tipo de creencias te colocaba en lo más bajo del escalafón social y educativo. En la era de la producción en masa, la cirugía y la locomotora de vapor, solo un necio podía dedicarse a especular sobre la existencia de los fantasmas, los hombres lobo o los vampiros. Sin embargo, en los confines de sus iglesias, rodeadas de velas votivas de color rojo, azul y verde que proyectaban largas sombras en su interior, ancianas que se cubrían la cabeza con ásperos pañuelos hablaban en susurros de estas cosas y transmitían sus creencias a sus hijos y nietos. Aquellos que crecían en la región carbonera de Pensilvania no tardaban en descubrir que Emerson, hombre de Estado y filósofo, no había exagerado al afirmar que la autosuficiencia es la virtud más importante de todas. Para empezar, hasta bien entrado el siglo XX, las familias inmigrantes solían tener muchos hijos, lo que significaba que los niños debían aprender muy pronto a trabajar en condiciones muy duras, no solo para ayudar a sus padres, sino también para asegurar su propia supervivencia. La necesidad empujaba a muchos niños inmigrantes a dejar la escuela en cuarto o quinto curso para trabajar en empleos de jornada completa como, por ejemplo, repartiendo comestibles en los barrios acomodados de la ciudad por 5 centavos la hora, hasta que se presentaba la oportunidad de trabajar en la mina, como inevitablemente sucedía. Sin embargo, la vida en los barrios inmigrantes no era tan sombría como algunos periodistas de la época nos quieren hacer creer. Por un lado, los distintos grupos étnicos habían llevado consigo desde el otro lado del océano numerosos rituales y formas de entretenimiento. En la fiesta de la cosecha podía oírse música de acordeón y el repiqueteo de pies que delataban que la gente estaba bailando. En la víspera del día de Navidad, durante la misa del gallo, sonaban las hermosas voces de un coro de niños cantando en latín acerca del niño Jesús. Y en los meses de verano, a las orillas del río, jóvenes y tímidos amantes paseaban sobre la verde hierba que crecía con la llegada de la estación cálida. Te enseñaban a respetar a tus mayores, te transmitían el valor del esfuerzo en el trabajo, te contaban que América otorgaba bendiciones que no estaban al alcance de ningún otro país y te convencían del orgullo de morir defendiendo a tu país o tu familia. Estas eran las normas con las que aprendías a vivir y que llevabas contigo a las minas y también a las bulliciosas tabernas los viernes por la noche e incluso a tu lecho de muerte, donde, rodeado de tus hijos y nietos, transmitías a las siguientes generaciones las mismas verdades con las que habías vivido durante toda tu vida. La Segunda Guerra Mundial trajo consigo algunos cambios. Los jóvenes que habían luchado en Europa y el Pacífico por su país regresaron profundamente transformados.
Al principio, los ancianos de las comunidades de inmigrantes consideraron que su nueva actitud era simplemente una reacción al derramamiento de sangre y a los horrores que habían visto durante la guerra. No obstante, al cabo de unos años se hizo evidente que los hombres que habían participado en la guerra habían empezado a abandonar, aunque de modo sutil, las costumbres de sus padres. Pese a seguir convencidos de las bondades del esfuerzo en el trabajo, la honestidad, la fe religiosa o la lealtad incondicional a su gobierno, lentamente empezaban a expresar unos sueños que sus padres, constreñidos por la tradición y el amargo recuerdo de las penurias del trabajo y la depresión, consideraban poco menos que imprudentes. Muchos de los hombres que habían participado en la guerra se negaron a trabajar en las minas y expresaron el deseo de poseer el tipo de casa colorida y prefabricada que se estaba edificando tanto en Levittown como en otros lugares. Muchos de ellos pretendían que todos y cada uno de sus hijos fueran a la universidad, para que nunca tuvieran que conformarse con las duras condiciones de vida que sus antepasados se habían visto obligados a aceptar. Los tiempos estaban cambiando, y también lo hacía la mentalidad de toda una generación que pertenecía a la clase trabajadora. Si los propietarios de la tierra, los magnates del petróleo y los políticos profesionales querían seguir manteniendo sus privilegios, no les quedaba más remedio que empezar a pagar por ellos. El año en que Jack Smurl terminó el bachillerato, las canciones más populares del momento eran Smoke Gets in Your Eyes, Mac the Knife y el inevitable éxito de Elvis Presley, A Big Hunko, Love. El año en que Jack terminó el bachillerato, David Eisenhower aún era presidente, los Yankees estaban muy bien posicionados para ganar el título y EU se esforzaba por alcanzar a Rusia en la carrera espacial. Esto sucedía en el condado de Lucerne, donde el padre de Jack trabajaba como soldador en una empresa metalúrgica y donde su madre trataba de ayudar a Jack a decidir qué quería hacer con su futuro entonces que la graduación estaba a la vuelta de la esquina. Jack, quien había sido bendecido con un alto coeficiente intelectual, tenía muchas posibilidades de ir a la universidad o bien podía ejercer cualquier tipo de empleo para el que, en aquel tiempo, no se exigía ningún título universitario. Era un chico tranquilo al que se le daban bien los deportes y a quien le gustaba pasear por el campo, especialmente en otoño, cuando la estación teñía las colinas con sus hermosos colores. Aunque Jack había disfrutado de sus años como alumno de la Escuela Católica de Wilkes-Barre, no tenía intención alguna de continuar estudiando. Su apariencia tranquila ocultaba un alma aventurera. Después de la escuela, a veces pasaba por delante de las oficinas donde las diversas ramas del ejército llevaban a cabo el reclutamiento. Un día llegó a casa con la noticia de que iba a alistarse en la Marina. Sus padres se sintieron del mismo modo en que suelen hacerlo la mayoría de los padres en una situación similar, felices porque su hijo hubiera encontrado su vocación e inquietos por un mundo demasiado grande y que podía convertirse en un lugar cruel e indiferente para alguien tan joven como su hijo. Jack Smurl llevó a la Marina la ética que le habían transmitido sus padres en la región carbonera, trabajó duro, obedeció las órdenes. Se juntó con los amigos adecuados, evitando a las personas problemáticas y a los quejicas crónicos, y eligió un puesto de servicio que exigía de él no solo habilidades, sino también un alto grado de sensibilidad. Se convirtió en técnico de neuropsiquiatría y su labor principal consistía en ayudar a los médicos en los tratamientos de electroshock. Incluso en la actualidad, la terapia de electroshock es un procedimiento controvertido. La terapia electroconvulsiva, TEC, consiste simplemente en la aplicación de una corriente eléctrica en el cerebro humano durante un tiempo muy breve, según los partidarios de esta terapia. De este modo se consigue contrarrestar la depresión del paciente o reducir las tendencias suicidas. Pese al éxito de la TEC, son muchos los psicoterapeutas que consideran que se trata de un procedimiento brutal y que, en realidad, solo resulta útil para el tratamiento de los efectos a largo plazo de las enfermedades mentales. Jack fue testigo de los efectos beneficiosos del tratamiento en muchos pacientes y esa era una de las razones por las que se enorgullecía de su trabajo. También presenció por primera vez cómo una mente insegura de su propia estabilidad puede llegar a confundir lo que es real de lo que no lo es. Varios años después, cuando su vida dio un giro siniestro, Jack recordaría esta experiencia. Los años que pasó Jack en la Marina le enseñaron que el mundo está compuesto por personas de distinta índole y que debemos aprender a tolerar distintas formas de vida.
También descubrió algo fundamental que llevaba sospechando en secreto desde hacía algún tiempo: le gustaba la región minera de Pensilvania y, a pesar de sus sueños y espíritu viajero, quería regresar a su tierra natal cuando terminara el servicio en la Marina. Y eso fue lo que hizo. Regresó al condado de Lucerne y adoptó la vida de un hombre joven con aspiraciones tan normales como tener un buen trabajo, una mujer y una familia que le quisiera, y algunos de los lujos que había conocido mientras viajaba por el mundo durante los años en la Marina. Sabía que solo había una forma de conseguir todas esas cosas: esforzándose. Se puso manos a la obra. Mientras Jack estaba en la Marina, una chica llamada Janet Mahosky asistía al Instituto Público de Duryea, cerca de West Pittston. Janet, una chica guapa a quien las gafas grandes y ovaladas le daban cierto aspecto de intelectual, sentía interés por las mismas cosas que les gustaban a la mayoría de sus compañeros. Sin embargo, Janet no se sentía atraída ni por las drogas ni por la promiscuidad propugnadas por el movimiento hippie, una revolución social de gran alcance que en aquellos años empezaba a cobrar forma. Criada por su madre después de un difícil divorcio, se esperaba de ella, como de la mayoría de las adolescentes de la región, que ayudara en las tareas domésticas. Su madre era la directora de asuntos sociales para la tercera edad en una residencia de ancianos, y que llevara los deberes al día a pesar de todas las distracciones que pudiera tener. Chicos que la llamaban por teléfono, bailes en casa de sus amigos o películas románticas en el cine de la localidad. Estamos en la época famosa por las fotografías de inocentes fiestas en la playa, como las de Frankie y Annette. Además de la música, a Janet le gustaba dar paseos por el campo, tener largas conversaciones con sus amigos sobre las noticias más candentes de la escuela y pensar en las posibilidades que el futuro le deparaba. Ya en el instituto, se planteó distintas carreras a las que podía dedicarse. No obstante, incluso en aquellos años, ya sabía que tener hijos era la mejor de las ocupaciones posibles y que no solo era una sagrada responsabilidad, como aseguraba la fe católica, sino también un gran privilegio. A Janet le encantaba coger en brazos a los bebés, jugar con ellos y observar cómo abrían sus húmedas boquitas con regocijo cuando les hacía cosquillas o carantoñas. El año en que Janet se graduó en el Instituto Northeast, los 3 temas más escuchados eran Downtown, You've Lost That Lovin' Feeling y This Diamond Ring. Como demostración de que los tiempos estaban cambiando, una canción llamada Eve of Destruction, un himno en contra de la guerra de Vietnam, ocupaba el 4º lugar, por detrás de las mencionadas canciones, mucho más frívolas. La noche de la fiesta de graduación, Janet lo celebró junto al resto de sus compañeros. Se sentía feliz, mucho más madura y ansiosa por descubrir lo que iba a depararle la vida. Poco después, empezó a trabajar en el departamento de envasado de una empresa local de golosinas. Aunque Jack trabajaba en la misma empresa, no se conocieron hasta 1967 en una fiesta de Navidad. Una vida juntos. Para el país, la Navidad de 1967 fue un momento especialmente amargo. Varios funcionarios de la administración Johnson habían empezado a comprender que la guerra en el sudeste asiático no se podía ganar y la violencia en los campus universitarios no hacía más que empeorar. En palabras de un periodista, durante el discurso navideño el presidente Johnson tenía el aspecto de un hombre atormentado por sus propios pecados. A Jack Smurl, sin embargo, nunca le habían ido mejor las cosas. Tenía esperanzas fundadas de conseguir un ascenso y un aumento de sueldo en la empresa de golosinas en la que trabajaba. Tenía buena salud y una constitución fuerte y esbelta, no muy distinta a la de la estrella de cine a la que, según algunos, se parecía, Charles Bronson. Tenía muchos amigos y le gustaba practicar todo tipo de deportes y salir de vez en cuando a beber unas cervezas con sus compañeros de trabajo. Solo había una cosa que le inquietaba: a sus 27 años todavía no estaba casado. En la zona del país en la que vivía, los hombres solían casarse y formar una familia a los 20 y pocos. Aunque había conocido a unas cuantas mujeres que le habían causado una buena impresión como futuras esposas, todavía no había encontrado a una con la que quisiera establecer un vínculo de por vida. Las navidades de aquel año las dedicó a comprar regalos para sus padres y su hermana, asistir a fiestas y prepararse para la invasión de familiares con los que siempre pasaba las fiestas.
También era la época de la tradicional fiesta de Navidad de la empresa, y allí fue donde conoció a la mujer con la que se casaría un año después, Janet Mosky. Creo que lo supe inmediatamente, recuerda Janet. Me gustó mucho el modo en que se comportaba y el respeto que demostraba no solo por mí, sino también por todas las cosas que considero importantes. Tenía un gran sentido del humor, pero nunca era cruel ni obsceno, como si lo eran otros hombres. Lo más curioso, comenta Jack, era que, pese a llevar algún tiempo trabajando en la misma empresa, aún no nos conocíamos. Algunos amigos mutuos insistían en que fuera a la fiesta de la empresa de aquel año, y menos mal que les hice caso, porque si no hubiera ido, no habría conocido a Janet. Janet, teníamos unas creencias muy similares. Los dos éramos católicos. Creíamos en la ética del trabajo. No estábamos de acuerdo con mucha gente de nuestra misma edad que tomaba drogas y participaba en protestas. Los dos queríamos formar una familia y asegurarnos de darles a nuestros hijos una buena educación. Aquel invierno empezaron a cortejarse. Fueron unos meses en los que el hielo esmaltaba los árboles con un fuego de plata bajo el sol de la tarde. Los muñecos de nieve de redondeadas panzas y narices de zanahoria saludaban desde las suaves y ondulantes colinas y en los que el frío adormecía las mejillas y los dedos. Janet, nuestro noviazgo fue como tenía que ser. Lo suficientemente rápido pero no demasiado. Nos tomamos el tiempo suficiente para conocernos y para descubrir nuestros gustos y fobias. Creo que por eso nuestro matrimonio ha sido tan sólido. Aprovechamos nuestro noviazgo para limar las pocas pero importantes diferencias que se interponían entre nosotros. Janet se ríe. Y mientras tanto, nos lo pasamos en grande. Durante su noviazgo fueron al cine, a bailar, acudieron a fiestas, pero también a reuniones con grupos que se dedicaban a ayudar a la comunidad. Más tarde, Jack se convirtió en un miembro muy activo del Club de los Leones de la localidad, mientras que Janet hacía lo propio en el Club de las Leonas. Los árboles echaron brotes, la hierba reverdeció. Durante la primavera, en la región minera de Pensilvania, las colinas se convierten en un despliegue de follaje y roca. El suelo es uno de los más ricos de la parte oriental del país, con recursos que van desde la piedra caliza a la pizarra. Abundan las zonas de picnic y acampada, y Jack y Janet descubrieron que compartían otro interés, la naturaleza. Si el estado de Pensilvania obtuvo casi $3,000 millones anuales en antracita y otros minerales durante la década de los 70, no es menos cierto que también produjo 1,3 millones de metros cúbicos de madera aserrada. Los ríos, los lagos y las onduladas colinas dan una gran belleza al paisaje, y las variedades arbóreas como el abeto, el pino blanco, el abedul, el nogal americano y el nogal negro la convierten en una región única. En los bosques, las zonas de acampada y las orillas de los ríos que Janet y Jack se dedicaron a recorrer también había una abundante vida animal. La pareja disfrutó del portentoso espectáculo de los osos negros y la elegancia del ciervo de cola blanca. Los amantes de la pesca tenían a su disposición arroyos con abundancia de siluros, lubinas y truchas. ¿Qué más se podía pedir? Al llegar el otoño, las colinas ardían con la paradójica belleza de un campo que estaba a punto de perder su frondosidad. Hubo bailes de la cosecha que celebraban antiguas leyendas y mitos llevados desde el otro lado del Atlántico, y los planes de boda se intensificaron tras anunciar la noticia y ser aprobada oficialmente por ambas familias. Aunque ambos sentían aún la maravillosa sensación que siempre acompaña al amor recién descubierto, también empezaron a notar cómo el afecto mutuo se consolidaba y daba paso a una sólida confianza y amistad. Tanto amigos como familiares se sentían muy felices por la pareja y lo expresaron brindándoles exuberantes recepciones, cenas y fiestas. Como los dos eran católicos, un párroco local se encargó de impartirles los cursos matrimoniales mientras la pareja esperaba el día con el que llevaban soñando desde hacía casi un año. Noviembre trajo las primeras nieves y el cielo se cubrió de oscuras nubes otoñales. Pero ni siquiera eso pudo apagar la luz que ardía ininterrumpidamente en el interior de la pareja. Y, por fin, la Navidad, cuyo verdadero significado es el nacimiento del niño Jesús en un destartalado establo hace más de 2000 años. Un significado que no todo el mundo tenía muy presente el 28 de diciembre de 1968, el día de su boda. Jack, como católico,
Creo que el matrimonio es un sacramento, una experiencia sagrada en el sentido literal de la palabra. Así es como siempre lo hemos considerado. Fue realmente conmovedor ver a toda aquella gente que se ganaba la vida con el sudor de su frente engalanada con coloridos vestidos y esmokines, los hombres con flores rojas o blancas en las solapas y las mujeres con brazaletes de gardenias o rosas. Allá donde miraras, reconocías la continuidad de la que tanto se enorgullecía la región carbonera. Los niños, es decir, la siguiente generación, bailoteaban al ritmo de la música al lado de sus abuelos y corrían de un lado a otro de la sala. La luz invernal que entraba por las ventanas languideció, cayó la noche y la música mudó su ritmo estridente por uno mucho más romántico. Los maridos se refugiaron en los brazos de sus mujeres y renovaron su amor al ritmo de canciones como Harbor Lights, Tennessee Waltz y The Christmas Song. Al pasear la mirada por la sala aquella noche era imposible no reparar en la presencia de una pareja muy especial que era el centro de atención al menos por aquel día. Jack y Janet Smurl ya eran marido y mujer. Un traslado problemático. Los primeros años de matrimonio fueron especialmente agradables para Jack y Janet Smurl. Nacieron sus dos primeras hijas, Dawn y Kem. Janet dejó el trabajo para dedicarse a las tareas domésticas a tiempo completo y Jack progresó profesionalmente, tanto por lo que se refiere al sueldo como al prestigio, en la empresa donde trabajaba. Vivían con los padres de Jack, John y Mary Smurl, en la casa que estos tenían en Wilkes-Barre. Sin embargo, en 1972, el huracán Agnes barrió el noreste de Pensilvania y la casa donde vivían las dos familias quedó inundada bajo 3,5 metros de agua. Aunque John y Mary hicieron reformas en la casa, la oficina local de reurbanización terminó por expropiarla y les obligó a mudarse a otro lugar. A raíz de ello, en otoño de 1973, John y Mary decidieron comprar un adosado en el número 328 a 330 de la calle Chase, en West Pittston, una ciudad próxima de 10.000 habitantes, por $18.000. La calle Chase es estrecha, discurre perpendicularmente a la avenida Wyoming y está situada a unas cuantas manzanas del único centro comercial de la ciudad, Insalaco. En el lado norte de la calle hay varios adosados más antiguos, mientras que el otro lado está dominado por viviendas unifamiliares de más reciente construcción. Se trata del típico barrio de clase trabajadora, limpio, ordenado y, durante las festividades nacionales, lleno de banderas americanas ondeando al viento. Cuando John y Mary Smurl compraron la casa no sabían mucho de los anteriores inquilinos, solo que la parte que correspondía al número 328 era propiedad de un hombre mayor y que estaba desocupada desde hacía algunos años y que el número 330 pertenecía a una anciana que la había estado alquilando a otras personas hasta entonces. Hicieron las comprobaciones habituales en estos casos: fontanería, instalación eléctrica, cimientos, termitas, impuestos, y lo encontraron todo en orden. Se mudaron en otoño de 1973. Durante esa misma época, los padres de Jack vendieron a la joven pareja la parte norte del adosado por $4,000, un precio muy inferior a su valor de mercado. Encantados y más felices de lo que habían sido nunca, Jack, Janet y sus dos hijas se mudaron al 328 de la calle Chase el 1 de octubre de 1973. La vida en West Pittston fue incluso mejor de lo que habían sido sus anteriores años de matrimonio. Janet se mostró muy activa en la comunidad, colaborando en la creación del Club de las Leonas de West Pittston, del cual fue su primera presidenta. También fue una de las impulsoras de la sección local de la asociación, Estudiantes en contra de conducir bajo los efectos del alcohol, del instituto del área de Wyoming. Jack y Janet también participaron juntos en actividades comunitarias. La pareja colaboró en la formación de una liga de softball femenino y dedicaron muchas horas al Festival de los Cerezos en Flor, una iniciativa encaminada a ayudar a grupos cívicos y juveniles de la comunidad. Jack era muy activo en el Club de los Leones de West Pittston, del cual fue secretario durante 2 años. Durante los primeros 18 meses en la nueva residencia, la pareja estuvo muy ocupada con las niñas, la compra, los servicios religiosos, las reuniones de los grupos cívicos y las larguísimas jornadas de trabajo. Janet en la tabla de planchar, el fregadero y la cocina, y Jack en la fábrica, donde se esforzaba por acceder a un puesto de gestión de nivel medio.
Los que conocieron a los Smurl durante aquellos primeros 18 meses aseguran que han conocido a pocas parejas más felices. Es necesario tener muy presente cuáles eran las expectativas de las generaciones que los precedían en la región de la Antracita para comprender lo que Jack y Janet habían terminado simbolizando: el éxito. Un éxito que nada tenía que ver con los coches llamativos, un estilo de vida disoluto y egoísta, una forma de pensar y vestir a la moda, sino el éxito como se entendía en aquella parte del país. Jack y Janet trabajaban mucho, pagaban las facturas, consideraban que la familia era el centro de sus vidas. Sus creencias religiosas cada vez eran más profundas y estaban dispuestos a difundir mediante las actividades cívicas el tipo de caridad que Jesucristo consideraba necesaria para llevar una vida santa. Según sus vecinos, todo el mundo podía reconocer aquella actitud por el modo en que Jack cogía en brazos, abrazaba y besaba a su mujer y a sus hijas en cuanto llegaba a casa. 18 meses caracterizados por el tipo de felicidad que muchos anhelan pero que pocos alcanzan. Eran tan felices que no le dieron demasiada importancia a ciertos fenómenos extraños que habían empezado a producirse en el 328 y 330 de la calle Chase. La Mancha. En enero de 1974, Mary Smurl compró una nueva alfombra roja. Cuando los operarios de la empresa de alfombras la dejaron en la sala de estar, Mary descubrió que había una gran mancha de grasa redondeada. Por la noche, John y Mary aplicaron un producto de limpieza en la alfombra y la mancha desapareció completamente. Sin embargo, 2 días después, cuando bajaron a desayunar, vieron que la mancha había vuelto a aparecer. Aquel fue el inicio de un proceso frustrante y algo desconcertante. John y Mary limpiaban la mancha y esta volvía a reaparecer unos días después. Al final, decidieron tirarla al vertedero de la localidad y comprar una nueva, la cual no les dio ningún problema. El televisor. Jack Smurl es un gran aficionado a las películas del oeste y admira especialmente a John Wayne, de quien tiene un retrato colgado en la sala de estar. Una noche de 1974, cansado tras un largo día de trabajo, Jack estaba sentado frente al televisor disfrutando de una película del oeste cuando, de repente, el aparato empezó a arder sin previo aviso, como si alguien hubiera hecho estallar una bomba. Envuelta en humo y llamas, una parte del televisor se derritió antes de que Jack pudiera apagar el fuego. El episodio del televisor fue el primero de muchos otros incendios inexplicables que se produjeron por toda la casa. La nueva cocina eléctrica ardió poco después de instalarla. El sistema eléctrico del nuevo coche de Jack también se incendió pocos días después de comprarlo. Escapes en las juntas durante la gran renovación del adosado que llevaron a cabo las dos familias durante 1974. John Smurl, un experto soldador, soldó 30 juntas de las tuberías de cobre que llevaban el agua a toda la casa. Sin embargo, cuando Jack abrió la llave de paso, todas las juntas empezaron a gotear. Perplejo, John volvió a soldar por segunda vez todas las tuberías, pero éstas siguieron perdiendo agua. Este misterioso suceso fue seguido por otros problemas menores pero igualmente irritantes. Tareas de reparación que normalmente llevaban 10 minutos se convertían de repente en grandes proyectos para los que debían dedicarse horas. Los problemas de fontanería eran constantes. Una tubería de desagüe en la que tanto John como Jack habían trabajado tuvo que ser reparada 5 veces antes de que finalmente pudiera utilizarse. Marcas extrañas. Jack y Janet se enorgullecían especialmente de la remodelación del cuarto de baño. Entre otras cosas, instalaron un lavabo y una bañera nuevos. No obstante, al despertar la mañana después de haber terminado las obras, se encontraron el lavabo y la bañera de porcelana completamente llenos de arañazos y desportillados. Los daños eran tan severos que no podían repararse. El aspecto era muy desagradable y perturbador, como si una bestia frenética hubiese arañado con sus garras la porcelana. Estas no fueron las únicas señales de rasguños. En diversas ocasiones, después de que Jack hubiera pintado las molduras y listones de madera justo debajo del tejado, por la mañana aparecían marcas de garras en la madera recién pintada. El pánico de Dawn. Dawn Smurl siempre había sido una joven atlética, inteligente y nada propensa al tipo de rocambolescas fantasías tan típicas de muchos jóvenes de su edad. Desde el primer momento había colaborado en las tareas domésticas y, en la escuela, era una estudiante diligente.
Por eso, cuando sus padres descubrieron que había algo que le preocupaba, Jack y Janet supieron inmediatamente que debía de tener una buena razón. En 1975 Dawn llegó varias veces corriendo y gritando al dormitorio de sus padres asegurando que acababa de ver a varias personas flotando por su habitación. Jack siempre fue a la habitación de su hija a investigar, pero nunca vio nada. Leves molestias. En 1977 los Smurl ya no pudieron seguir negando que en su casa ocurría algo fuera de lo normal. El hecho de que consideraran que muchos de los incidentes eran divertidos dice mucho tanto de su sentido común como de su fe religiosa. La cisterna se vaciaba sola continuamente, incluso cuando no había nadie en el cuarto de baño. Los aparatos de radio se encendían con el volumen al máximo pese a no estar conectados a la corriente. Jack Smurl oyó pasos en el piso superior y el ruido de cajones abriéndose y cerrándose en 2 de los dormitorios. Cuando ocurrió esto, Jack estaba solo en casa. Durante los siguientes 4 años, a medida que la familia crecía con la llegada de 2 nuevos miembros, las gemelas Anon y Karin nacieron en 1977, los sucesos extraños continuaron. A primera hora de la mañana, Jack y Janet oyeron cómo crujían las mecedoras del porche delantero, como si alguien se estuviera meciendo en ellas. Tras oír 3 veces los crujidos, bajaron a investigar y encontraron las sillas vacías pero moviéndose, como si unos habitantes invisibles estuvieran sentados en ellas. Una noche, cuando Jack estaba acostado, sintió una suave caricia en los hombros y supuso que su mujer pretendía insinuarle algo. Sin embargo, cuando se dio la vuelta, vio que estaba dormida. Durante buena parte de 1983 la casa de los Smurl desprendió un olor desagradable, un intenso hedor de origen desconocido. Al principio, las chicas acusaron medio en broma a Jack, atribuyendo la causa del mal olor a sus pies. Sin embargo, y a pesar de todos los esfuerzos que hizo la familia, no pudieron encontrar la fuente del olor ni librarse de él. Según recuerda Jack, la primera vez que fue consciente de la presencia del olor estaba arrodillado frente a su cama, rezando el rosario. Con el paso de las semanas y los meses, la extraña casa se volvería aún más extraña. Janet y Jack Smurl se embarcaron en una frustrante búsqueda de ayuda que se prolongó 10 meses y que solo consiguió que se sintieran aún más aislados y asustados. Janet, por ejemplo, se puso en contacto con el departamento de minería para intentar descubrir si algunos de los extraños incidentes que se producían en la casa podían estar provocados por un fenómeno conocido como subsidencia. La persona que la atendió le recomendó que comprobaran los cimientos de la casa en busca de grietas o señales de desmoronamiento. No encontraron ni lo uno ni lo otro. Una vez más, habían buscado en vano una explicación a lo que les estaba ocurriendo. Encuentro con una forma oscura. Janet sonrió para sí mientras se preguntaba si era ilegal oler de la gran botella roja de plástico de Arrow Plus, su detergente preferido y cuyo aroma le resultaba especialmente agradable. Era invierno y Janet estaba sola en el sótano. Desde allí, oía el débil sonido del televisor en el piso de arriba. El público de un concurso televisivo se estaba riendo de algo y después aplaudió enérgicamente. Durante los plomisos meses invernales, la televisión le hacía mucha compañía mientras realizaba las tareas domésticas. Mientras metía la ropa en la lavadora, se preguntó qué podía preparar de cena aquella noche. Lo bueno de la familia Smurl, se dijo para sí, es que no tenías que preocuparte por preparar platos demasiado elaborados, pues siempre preferían encontrar en la mesa alimentos básicos, carne, patatas y verduras. Aquel tipo de comida no solo era sabrosa, sino que, además, era la mejor forma de asegurarse de que su familia consumía las vitaminas y los nutrientes esenciales. Lo oyó en cuanto terminó de llenar la lavadora. O eso le pareció. Alguien la llamaba por su nombre. Cerró la lavadora y se enderezó. Janet era una hermosa mujer de 37 años vestida con una vieja camisa y unos pantalones sueltos. Se le aceleró el pulso y notó cómo el sudor le corría por la frente. Le había parecido oír que alguien la llamaba por su nombre. Echó un vistazo general al sótano. En el rincón que daba al este había una voluminosa cesta de plástico verde para la ropa. En el rincón que quedaba justo al otro lado, el que daba al oeste, vio varias cajas de cartón donde guardaban trastos diversos, adornos navideños o ropa vieja de las niñas.
Janet. Esa vez su miedo se tornó gélido y visceral. Entonces estaba segura de que alguien la estaba llamando y también fue consciente de que no estaba sola en el sótano. Levantó la mirada hacia la pequeña ventana cuadrada y vio un cielo pesado y gris más allá de esta. Volvió a oler el interior de la botella de detergente Aeroplus y oyó el chirrido de la secadora y el ligero golpeteo de la lavadora. Sonidos del mundo real, un mundo donde la voz de una presencia salida de la nada no te llamaba por el nombre. Y, a pesar de todo, eso era exactamente lo que estaba pasando. Janet. Esa vez oyó la voz a su espalda. Se dio la vuelta. Nada. Solo aire. Janet. La misma voz. Suave. Femenina. Misteriosa. ¿Cómo podía estar pasando aquello a media tarde y con todas las luces encendidas?, se preguntó. Janet. Lo único que podía hacer era mirar en la dirección de la que parecía proceder la voz. Una vez más, la sensación de no estar sola hizo que se le acelerara el corazón. Janet llegó a la conclusión de que solo podía hacer una cosa: responder a la voz. ¿Qué quieres?, probó. Sin embargo, la única respuesta que obtuvo fueron los familiares sonidos del sótano, los que procedían de la lavadora y la secadora. Una vez había visto un programa de Donahue en la tele en el que una mujer que había sufrido abusos sexuales aseguraba que, posteriormente, se había sentido muy vulnerable. En cierto modo, así era como se sentía Janet en aquel momento, como si su casa ya no le perteneciera o como si el miedo que habían mantenido oculto durante todo aquel tiempo las dos familias Smurl entonces estuviera plenamente justificado. Algo terrible estaba pasando en el adosado. Janet. ¿Qué quieres?, gritó esta. ¿Lo había imaginado o realmente la voz se estaba riendo ligeramente de ella, como si disfrutara con el pánico y la confusión que la embargaban? Pero, de nuevo, no obtuvo respuesta. Janet se pasó una mano temblorosa por el cabello y respiró profundamente para calmarse. Se alejó de la lavadora, atravesó una parte del sótano que quedaba en sombras y se aproximó a la escalera. En el piso de arriba, el público del concurso televisivo volvía a reírse y aplaudir. Subió la escalera de espaldas, un peldaño después del otro, la vista clavada en la zona de lavado que le resultaba tan familiar. No percibió indicio alguno de una forma fantasmal que alterase el aire. Tampoco escuchó en aquel momento ninguna voz incorpórea llamándola por su nombre. Se preguntó si lo habría imaginado todo. Tal vez, las pequeñas molestias y misterios que rodeaban la casa finalmente le habían hecho mella y se había dejado llevar por su imaginación. Janet. Esa vez, cuando volvió a oír la voz, Janet se dio la vuelta, corrió escaleras arriba y cerró la puerta detrás de ella. No pudo esperar a llegar al dormitorio, donde guardaba un rosario especial que le había regalado su madre. Se puso de rodillas allí mismo, en el suelo de la cocina. Agachó la cabeza y rezó para pedirle al Señor que liberara la casa de los problemas que la afectaban, fueran estos cuales fueran. Rezó hasta bien entrada la tarde, de rodillas y recorriendo a pie todas las habitaciones, hasta que el atardecer llenó de sombras alargadas la casa y, finalmente, las chicas entraron entusiasmadas por la puerta con sus risas brillantes como la luz del sol y sus divertidas historias de la escuela. Durante los últimos meses, Jack y Janet Smurl habían hablado en diversas ocasiones sobre los cada vez más numerosos incidentes extraños que se estaban produciendo en su hogar. Aunque ya habían mencionado abiertamente la posibilidad de que su casa pudiera estar embrujada, aún no estaban preparados para admitir que ese fuera el motivo real de los problemas. En algunos casos, por ejemplo, buscaban explicaciones naturales y lógicas para justificar las actividades misteriosas. Siempre que era posible, se reían de los sucesos más extravagantes, como cuando, pese a que el termostato marcaba 21 grados, la casa estaba tan fría como una cámara frigorífica. O la ocasión, que no tuvo nada de graciosa, en que los padres de Jack oyeron una conversación en la que se utilizaba un lenguaje obsceno y violento procedente de la parte del adosado donde vivían Jack y Janet. Sin embargo, estos no habían estado discutiendo ni usando palabrotas. Mary Smurl admitiría más tarde que le costó varios meses convencerse de lo contrario. La noche siguiente al incidente en el sótano,
Janet Smorrow le contó a su marido el miedo que había pasado al oír cómo la llamaban por su nombre y sentir la fría presencia de algo que no parecía de este mundo en el sótano con ella. Jack no dudó ni un momento de su mujer. Entonces Janet dijo lo que, aparentemente, se decían el uno al otro un día sí y el otro no: tendríamos que pedir ayuda. El matrimonio Smurl desconfiaba de casi todo el mundo asociado a los denominados fenómenos paranormales, pues consideraban que eran poco más que charlatanes. Al ser personas religiosas, los Smurl no tenían ningún problema en reconocer que creían en otro plano de la existencia y que dicho plano a veces entraba en contacto con el nuestro. Sin embargo, las indagaciones que habían realizado hasta el momento no les habían llevado a ninguna parte. Aunque algunas personas les habían recomendado a varios expertos en el tema, todos ellos apestaban a teatralidad y codicia. «Voy a empezar a buscar de verdad, Jack», le dijo Janet a su marido aquella noche. «Yo también preguntaré por ahí». Entonces Janet dijo algo que no había dicho nunca. Estoy empezando a asustarme». Jack alargó el brazo por encima de la mesa de la cocina y le cogió la mano. Sus miradas se encontraron. Cuando volvió a hablar, la voz de Jack era poco más que un susurro. «Yo también». Recorrió con la mirada la cocina recién remodelada, la nevera, los fogones nuevos, el premio a su arduo trabajo. Entonces todo aquello, su nueva casa, le resultaba desconocido, incluso peligroso. Y la culpa la tenían unas fuerzas que no comprendían. Jack encendió un cigarrillo y echó azúcar al café. «Últimamente pasa algo casi todos los días, ¿verdad?». Janet asintió. «Sí. A veces son tonterías. Pero, sí, todos los días pasa algo». Jack soltó el aire y sacudió la cabeza. Janet reconoció en aquel gesto su orgullo y su beligerancia. «Nada conseguirá echarnos de aquí, cariño. Ya lo verás». «Nada». Tras aquella muestra de determinación, se fueron a la cama. A pesar de la conversación con Jack, el miedo y la ansiedad no abandonaban a Janet. Incluso las niñas empezaron a darse cuenta. «Mamá, ¿estás bien?», le preguntó Dawn 2 días después a la hora del desayuno. «Sí, cielo, muy bien». Dawn siguió a su madre hasta la cocina y se sentó sobre la mesa de formica que había en el centro de la pequeña estancia. Era obvio que su hija había percibido que se negaba a hablar de su estado de ánimo. «¿Tienes entrenamiento de baloncesto esta noche?», le preguntó Janet por encima del hombro desde el fregadero. «Sí», contestó Dawn sin su entusiasmo habitual. «Después de clase, como siempre». Dawn cambió de tema abruptamente. «Mamá, no has contestado a mi pregunta». «¿Qué pregunta, cielo?». «Ya sabes, sobre tu estado de ánimo de los últimos días». Janet se dio la vuelta y miró a su hija con una sonrisa circunspecta pintada en el rostro. «Cielo, estoy bien. De verdad». Se rió sin ganas. «Cuanto más mayor te haces, más extraña te vuelves». Pero aquella respuesta no contentó a Dawn. «Estoy preocupada por ti, mamá». «¿En serio?». «Cielo, estoy bien, de verdad», dijo Janet encogiéndose de hombros. Sonrió a su hija mientras pensaba en lo orgullosa que se sentía de ella. Dawn se estaba convirtiendo en una joven muy atractiva, con un buen equilibrio entre energía, inteligencia y una sensibilidad especial por las necesidades de los demás. Dawn disfrutaba asistiendo a la escuela, tenía un novio que la familia apreciaba y era una de las mejores jugadoras del equipo de baloncesto femenino. No se podía pedir mucho más de una hija. «¿Están listas tus hermanas para ir a la escuela?», le preguntó Janet. «Kim sí», respondió Dawn, refiriéndose a su hermana de 12 años, «pero Shannon y Karin están discutiendo en el cuarto de baño. ¿Qué tal si les metes un poco de prisa?». Dawn dirigió a su madre una última y prolongada mirada melancólica y después se puso de pie. «De acuerdo», dijo en voz baja antes de salir de la cocina. «Shannon. Karin», gritó entonces mientras subía las escaleras que conducían a las habitaciones donde las gemelas de 7 años solían remolonear cada mañana mientras se preparaban para acudir a la escuela.
En la cocina, Janet terminó de fregar los platos que Dawn había usado para preparar el almuerzo que ella y las gemelas se llevaban a la escuela. Levantó la mirada hacia el encapotado cielo. Eran las 7:30 de la mañana, pero podrían haber sido perfectamente las 7:30 de la tarde. Le hubiera gustado que el mundo fuera el lugar alegre que el locutor de radio aseguraba que era. Volvió a pensar en la voz que la había llamado por su nombre. ¿Se lo habría imaginado? Después de subir las escaleras del sótano huyendo de la voz, Janet había hecho el esfuerzo de recorrer la casa para comprobar todas las habitaciones, los armarios, la parte inferior de las camas, asegurándose de que no hubiera nadie escondido. No encontró nada. Absolutamente nada. ¿Era posible que hubiera imaginado la voz pese a que le había parecido tan real? ¿Pero qué otra explicación podía haber? Cuando las chicas salieron en estampida de sus habitaciones en el piso superior y bajaron la escalera en tropel listas, por fin, para ir a la escuela, Janet sintió un estremecimiento y decidió pensar en otra cosa. Como hacía todos los días, se inclinó para que sus hijas pudieran darle un beso de despedida, primero Dawn, después Kemi, por último, las gemelas. En la puerta principal, Dawn cogió la mano de su madre y le dijo: ¿por qué no vas a comprarte una blusa bonita o algo así, mamá? Te sentará bien salir un poco de casa. Janet sonrió y le devolvió el apretón de mano a su hija. ¿Sabes una cosa, cielo? Quizá tengas razón. Quizá me siente bien alejarme un poco de la casa. Dawn levantó el pulgar. Exacto, mamá. Inmediatamente después, las chicas se marcharon a la escuela. El centro comercial más próximo estaba lleno de compradores. La nieve siempre atraía a muchas personas. Janet se dedicó a curiosear en varias tiendas, disfrutando de una mañana sin prisas. Se tomó un Bismarck y una taza de café en una pequeña tienda de donuts y volvió a casa sin haberse comprado nada. El mero hecho de salir de la casa ya fue distracción suficiente, no necesitó comprarse una blusa nueva. Ya en casa, sacó la tabla de planchar del armario de la cocina y sintonizó una emisora de rock suave en la radio. Entonces se puso a trabajar, cogiendo ropa de la gran cesta de plástico que estaba a rebosar con las prendas diarias de todos los tamaños, formas y colores que necesita una familia de 6 personas, desde calcetines. Los rombos volvían a estar de moda para las chicas, a ropa interior, nada del otro mundo. Las prendas que suelen tener en Penne o Sears, o camisas, las amas de casa, pensó Janet medio en broma, de vez en cuando deberían decir una oración en recuerdo del inventor del almidonado. Aunque tuvieras que retocar los cuellos y puños de vez en cuando, seguía siendo mucho más fácil que en los viejos tiempos. Mientras trabajaba y dejaba vagar su mente, Janet sintió un frío repentino en la habitación, como si una ventana se hubiera abierto de golpe y hubiera entrado por ella el gélido aire del mes de febrero. El frío le hizo levantar la cabeza, y fue entonces cuando vio la aparición. Mantuve la calma, explicaría Janet posteriormente. En las películas, la gente siempre grita y sale corriendo, pero yo me quedé quieta, con la plancha aún en la mano, mientras observaba la forma. A decir verdad, al principio no estuve muy segura de si existía realmente. Sabía que cabía la posibilidad de que fuera una alucinación o algo así. Pero, en cuanto empezó a avanzar hacia mí, todas mis dudas se desvanecieron. No cabía ninguna duda, la aparición, fuera cual fuese su naturaleza, era real. Muy real. La criatura era una forma oscura de apariencia humana, con una capa que se agitaba a su espalda. Sin embargo, lo más perturbador era su rostro. No tenía rasgos. Cuando se acercó más a ella, pudo distinguir con mayor claridad que la criatura no estaba hecha de ninguna sustancia sólida conocida, sino que parecía estar compuesta de un humo muy espeso, negro y ondulante. Podía ver a través de ella. El aire tenía un olor extraño, aunque no era desagradable. La criatura medía aproximadamente 1,80 m. Janet hizo el cálculo utilizando la nevera como referencia, y, más que caminar, parecía deslizarse. Al pasar junto a ella, el frío y el olor se volvieron más abrumadores. Cruzó rápidamente la cocina en dirección a la sala de estar. Al principio, Janet se quedó paralizada. En aquel momento no me di cuenta,
pero estoy prácticamente segura de que sufrí una conmoción, aseguró Janet más tarde. No podía moverme, me quedé mirando y parpadeando en la dirección donde hacía un momento había estado la criatura. Recuerdo que el corazón me latía muy rápido y que ni siquiera fui capaz de gritar. La única palabra que puede describirlo es paralizada. Pasado un minuto, Janet bajó la cabeza y vio que aún sostenía la plancha caliente con una mano. La dejó cuidadosamente sobre la tabla de planchar en posición vertical y se encaminó hacia la sala de estar con pasos lentos y cortos. Se detuvo sin hacer ruido en el hueco de la puerta que separaba la cocina del salón. No había nadie. La casa estaba en silencio. Janet se adentró en la sala de estar y echó un vistazo a su alrededor. Nada. Exactamente igual a lo que había pasado el otro día después de escuchar la voz femenina que la llamaba por su nombre. Volvió a recorrer la habitación con la mirada. Por primera vez desde que se habían mudado a aquella casa, fue consciente de todos los posibles escondites que los ladrones o las criaturas de cualquier condición podían utilizar para ocultarse. Janet comprendió entonces que la casa de la que se había sentido tan orgullosa hasta entonces también podía ocultar oscuros secretos. De pie en el centro de la sala de estar, completamente rígida y con los brazos protegiéndose el pecho, Janet respiraba agitadamente mientras contenía las lágrimas. Janet visitaba a menudo a sus suegros, quienes vivían en la otra parte del adosado. Había dos razones por las que lo hacía. En primer lugar, entre Janet y Johnny Mary Smurl se había creado una profunda e íntima amistad. En segundo lugar, Mary Smurl llevaba unos cuantos meses sufriendo de diversos achaques, pocos meses después sufriría un infarto. 20 minutos después de que la inquietante forma oscura atravesara la casa, Janet fue a visitar a su suegra, decidida a explicarle con franqueza la experiencia que acababa de tener. Si se hubiera tratado de otra persona, Janet habría sentido reticencias a la hora de revelarle un suceso como aquel. Pero sabía que Mary la escucharía atenta y razonablemente e incluso podría darle algún consejo sobre lo que debería hacer. Al final fue ella la que me sorprendió a mí, asegura Janet Smurl hoy en día. Fui corriendo a su parte del adosado. Cuando entré por la puerta, debía de parecer medio loca, con el miedo aún en la mirada por lo que acababa de presenciar. Recuerdo que me preguntaba continuamente cómo iba a sacar el tema. Mary, creo que acabo de ver a un demonio salido del infierno. No quería que creyera que me había vuelto loca o que estaba perdiendo la cabeza o algo peor. Y al final fue ella la que me dejó a mí totalmente desconcertada. Nada más llegar al adosado de Mary, Janet se dio cuenta de que la mujer estaba actuando de forma extraña. Normalmente, Mary la recibía con una sonrisa sincera, justo antes de ofrecerle un café y una pasta. Sin embargo, aquel día estaba sentada rígidamente en una mecedora de madera estilo colonial, con una colorida manta de ganchillo sobre los hombros, y apenas reparó en su presencia. Janet se sentó y encendió un salem. Se quemó el dedo con la cerilla. Aún estaba tan nerviosa por lo que había visto que no podía centrarse en lo que estaba haciendo. Janet, ya sabes lo que ocurre cuando tienes una mala experiencia, te cuesta mucho volver a recuperar la normalidad. Había ido al apartamento de Mary para contarle lo que había sucedido, pero, una vez allí, me di cuenta de que no sabía cómo se lo iba a decir. Sacar el tema, quiero decir. Sin embargo, Janet no tendría que haberse preocupado. Mary Smurl se inclinó hacia adelante en la mecedora y, pálida como la leche, le dijo: «He de contarte una cosa, Janet. Qué curioso. Yo también he de contarte algo, por eso estoy aquí». Todavía no me lo creo. Janet se dio cuenta de que Mary se aferraba con fuerza a los brazos de la mecedora. Al percibir en su suegra un miedo y una confusión terribles, se preguntó si la forma oscura habría atravesado también aquella parte del adosado. «Es posible que no me creas, Janet», dijo Mary. «Ni siquiera yo sé si me lo creo aún. Quizá me estoy haciendo vieja o quizá estoy». La mujer sacudió la cabeza. Había una cosa, una forma oscura, no sé cómo llamarla. Atravesó la pared y después. Janet, me eché a reír. No pude evitarlo, tenía una gran tensión acumulada. Había tenido miedo de contarle a Mary lo que acababa de pasarme y resulta que ella había tenido la misma experiencia que yo.
Mary se santiguó y cogió una de las estampas con la novena que solía utilizar para los rezos de la tarde. Estaba aquí sentada, en la mecedora, con los pies en alto, diciendo mis novenas, y entonces he sentido una presencia. He levantado la cabeza y he visto aparecer una forma negra, ha bajado por la escalera y ha entrado en la sala de estar. Me ha pasado por delante y luego ha desaparecido. Creía que los ojos me estaban jugando una mala pasada. Sacudió la cabeza, aparentemente más triste que asustada. ¿Qué podía hacer? Janet se encogió de hombros. Mary asintió. Su hijo era una persona muy inquisitiva a la que siempre le gustaba conocer todos los detalles. Ya era así de niño y seguía siéndolo en la edad adulta. Por ese motivo, Janet pensó que sería una buena idea que las dos mujeres se contaran la una a la otra que habían visto exactamente. Janet, pensé que hablar de lo que ambas habíamos visto nos ayudaría a comprender mejor lo que estaba sucediendo en la casa. Cuando terminamos de hablar, tenía los brazos con la piel de gallina. ¿Y sabes por qué? No era por culpa de la forma oscura, sino porque en aquel instante comprendí cómo cosas tan familiares como un sofá, un televisor o una mecedora pueden convertirse de repente en objetos profundamente amenazadores. Nunca observamos de verdad los objetos que nos rodean hasta que sucede algo terrible y las cosas asumen formas y significados muy distintos. Mientras estaba allí sentada, observé cómo caía la nieve al otro lado de la ventana, la pantalla del televisor donde solía ver los partidos de béisbol o a Dan Rather dando las noticias. De algún modo, todo me pareció súbitamente amenazador, como si ya no pudiera confiar en mi instinto. Crees que el mundo es de una manera y, de repente, percibes que es muy distinto y que están pasando muchas cosas que no vemos o que, por lo menos, aún no comprendemos. Como no quería molestar más a Mary, le di las gracias por compartir su experiencia conmigo y después volví a mi casa para esperar a Jack, quien normalmente llegaba del trabajo hacia las 5. Cuando llegaron a casa de la escuela, las hijas mayores, Dawn y Kem, encontraron a su madre en un extraño estado de ánimo, entre retraída y nerviosa. Y excesivamente protectora, de un modo que no terminaban de entender. No dejaba de abrazarlas por cualquier motivo e incluso se le llenaban los ojos de lágrimas mientras lo hacía. «Mamá, ¿estás bien?», le preguntó Dawn. «Sí, muy bien», repuso Janet. Pero lo dijo demasiado rápido, y Dawn y Kem se dieron cuenta. En un momento dado, Kim se asomó al dormitorio de sus padres y vio a su madre de rodillas, con un rosario en las manos. Nunca habían tenido tantas ganas de que fueran las 5.